Bueno, estimados compañeros, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer el resumen de la primera sesión, que se centra más que todo en unas funciones condicionales, ¿cierto? Eh, Antes de entrar a contextualizar las funciones condicionales, pues vamos a retomar o a recordar lo que en su diario vivir hacen. Es el tema de las funciones básicas, como lo que es el tema de la función suma, promedio, concatenar, calcular un valor grande o el valor máximo o el más grande que está dentro de una base de datos o el valor más pequeño. Entonces tenemos inicialmente acá una base de datos y pues la idea es recordar las distintas maneras que nosotros podemos realizar una suma. Entonces pues digamos aquí suma, vamos a hacerlo en mayúscula, ¿cierto? Pues la más sencilla cuando tenemos una base de datos, pues es simplemente irnos a la pestaña de inicio y acá en la parte superior derecha de nuestra pantalla nos aparece el símbolo de sumatoria y pues simplemente le damos clic en la pestañita y aquí nos aparecen las operaciones básicas o los operadores básicos, como lo que es suma, promedio, contar, el número máximo y el número mínimo. Entonces damos clic en suma y pues automáticamente nos selecciona los datos, que si ya los queremos cambiar, pues nosotros podemos seleccionar los datos de un rango. Es muy importante que ese rango está acá escrito por 2 puntos. No lo vayamos a confundir con el punto y coma. ¿Por qué? Porque el 2 puntos nos está diciendo acá, sume los datos que están desde B4 hasta B11. Si nosotros lo cambiamos los 2 puntos por un punto y coma, pues nos está diciendo o le estamos diciendo al Excel que nos sume simplemente los datos B4 y B11. Entonces tengamos presente que siempre son 2 puntos. Pero aquí hicimos una selección. Entonces damos clic en aceptar y pues ya tenemos pues nuestra primera manera de hacer una suma. La otra y pues la menos utilizada actualmente es simplemente darle igual, empezar a seleccionar cada una de las celdas y pues darle más, ¿cierto? Y listo. Decimos, bueno, pero de pronto tendrá una función. Sí, claro, si nosotros tenemos acá una tabla de datos, va a ser exagerado y tengo acá ciertos números, ¿cierto? Que no lo necesito colocar dentro de un rango. Quiero seleccionar solo algunos, pues ahí sí podemos colocar el igual y pues seleccionamos los datos que nosotros queramos, ¿cierto? Y nos da la suma. En ese caso, pues sí valdría la pena utilizar uno por uno o nombrar cada una de las celdas, ¿cierto? La otra manera, voy a borrarlo, la otra manera es hacer la programación directa, es decir, función, cada vez que yo voy a insertar una función, perdón, debo tratar de empezar con el igual, suma, abro paréntesis y ya sea con el ratón, pues selecciono los datos y cerramos paréntesis y damos enter, ¿cierto? Y la otra pues voy a borrar esto, que ya no lo necesitamos. Y pues la última es, nos vamos a nuestra pestaña de insertar función y pues nos aparece acá en teoría todas las que usamos recientemente. Si no la encontramos ahí, pues aquí nos aparece. Pero si no la encontramos ahí, simplemente nos vamos aquí a todas y pues la buscamos, ¿cierto? Suma. Le damos a aceptar y pues esto es una ayuda interesante para las personas que están ingresando en ese mundo de la formulación o fórmulas más específicas, pues porque en este recuadro nos dice qué tenemos que hacer. Entonces nos dice un número 1, pues aquí damos clic, seleccionamos los datos y pues una de las ventajas, digitamos enter, una de las ventajas grandes es que acá ya de una vez nos aparece nuestro posible resultado. Entonces damos a aceptar y ya nos aparece. Entonces ya podemos calcular como nosotros
queramos, el número máximo, el número mínimo, el promedio y la cuenta. ¿Por qué solo esos? Porque son como los más sencillos, también los más comunes, los más utilizados y los que tenemos un acceso directo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la suma. Si vamos a colocar el número máximo, pues voy a hacerlo de una manera acá. Clic, número máximo. Pilas que aquí no seleccionó de una vez el resultado de datos. Toca validar muy bien esa información. Solo seleccionamos los datos que queremos y tenemos el número mayor. El número mínimo, pues hagámoslo de la otra manera. Acá, f de x, busco el mínimo. Puedo buscar acá digitando min rápidamente. Nos da la explicación que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el de texto. Aceptar. Y seleccionamos los datos. Ya nos aparece aquí como resultado y aceptar. El promedio, pues de la otra manera, igual a promedio, abro paréntesis, selecciono los datos y digitamos enter. Y la cuenta, pues hagámoslo de la misma manera, entonces contar, es la función contar. Y acá hay algo chévere cuando empezamos también a formular, y es que Excel siempre nos va a estar ayudando. Entonces acá me está diciendo contar, contar blanco, contar puntos y, contar puntos y punto conjunto. Si coloco algo distinto, por ejemplo, digamos contar, ya no nos aparece la ayuda porque ya Excel está asumiendo de que no estoy escribiendo una fórmula, nos va a sacar un error y pues no podemos desarrollar nada o no existe nada que diga cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a darle contar, abrimos paréntesis, ¿sí? Nos sigue con la ayuda y cerramos paréntesis, ¿cierto? Entonces, esto es como para tener claro que Excel es un archivo que nos sirve de hoja de cálculo y valga la redundancia para calcular ciertos datos que en algún momento nosotros vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con un tema pues, que corresponde a la función sí. La función sí nos sirve para evaluar ciertos parámetros y esos parámetros van a ser 3. Entonces voy a colocar acá un título grande, lo voy a unir, se llama función sí. Función sí. La función sí siempre nos va a pedir 3 cosas y siempre nos va a pedir algo que se llama una prueba lógica y que después de esa prueba lógica nos va a evaluar algo si es verdadero y algo si es falso, es decir, que haga algo si esa prueba lógica es verdadera y que haga algo si esa prueba lógica es falsa, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un resultado acá, vamos a colocar que si la celda, vamos a colocar acá, que si el argumento o la celda va a ser igual a F, pues que nos imprima femenino. Colocar si la celda es igual a F, que nos salga femenino, pero que si esa celda es M, nos salga masculino. Esa es la prueba lógica que vamos a dar en contexto, ¿cierto? Entonces, empezamos. Nuestra función, va a hacerlo con la ayuda, vamos a insertar funciones, vamos a posicionar en nuestra celda resultado y esta F por el momento la que vamos a evaluar. Pero pilas, no tengamos presente, asumamos que aquí no hay ninguna información, sino simplemente sepamos que si algo va a ser F, nos imprime femenino o si es M, que sea masculino. Entonces vamos a pasar igual, sí. No, perdón, dijimos que vamos a hacer por insertar función. Voy a buscar la función sí, ¿cierto? Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso, ¿cierto? Y miren, aquí nos dice la prueba lógica, algo que sea verdadero y algo que sea falso. Entonces vamos a darle clic en aceptar, ¿cierto? Y hacemos una prueba lógica. La prueba lógica es que si esta letra es igual, entre comillas, F, pilas, todos los argumentos que nosotros vayamos a escribir como texto siempre deben estar entre comillas.
Mientras que si hay algún argumento que es numérico, no hay necesidad de escribirlo entre comillas. Entonces miren que aquí nos está diciendo A6 es igual a F, y aquí nos está diciendo verdadero. ¿Por qué? Porque A6 es igual a F. ¿Qué pasa si eso es verdadero? Pues yo lo digo, no, pues que me escriba femenino, ¿cierto? ¿Y qué pasa si es falso? Yo ya decidí si es femenino, si es F, femenino, si es M, que sea masculino. No necesito decirle que sea M, sino que ya por ende sé que si no es F, va a ser M. Entonces de una vez que nos imprima masculino, ¿no? Y cerramos comillas. Entonces ya no es más lo que es una prueba lógica. Perdón, lo que es una función, sí. Una prueba lógica, algo que haga si es verdadero y algo que haga si es falso. Y vamos a aceptar. Entonces miren, ya nos imprimió femenino. Ahora, si le escribo la letra M, pues nos escribe masculino. ¿Por qué? Pensemos cómo lo está haciendo el computador. Me voy para acá, ¿cierto? Entonces nos está diciendo A6 es igual a F. ¿Por qué dice que es falso? Porque en este caso la celda A6 es M. Entonces, A6 sería M. Entonces, M es igual a F, falso. Él no se va a ir por femenino, sino se va a ir, ¿qué pasa? Si el valor es falso, entonces va a colocar masculino. Así lo está pensando el computador. Y le damos a aceptar. Y yo puedo arrastrar la información hacia abajo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a tener una nota acá. Vamos a borrar esto. Nos dice que si la nota es mayor a 3, aprueba. De lo contrario, no aprueba. Vamos a colocar mayor o igual a 3. Y generalmente si uno tiene... ¿qué? Si uno tiene 3, pues igualmente pasa la nota. Entonces, la prueba lógica, aquí como para aclarar, la prueba lógica siempre va a tener unos comparativos. Los comparativos son los siguientes. Este primero, que nos corresponde a la función menor que. Este segundo, que corresponde a la función mayor que. O sea, nos compara si un número es mayor o igual que otro número. Obviamente, la función mayor, menor, tiene que ser cuantitativos, ¿cierto? Tenemos también la función menor o igual, ¿cierto? Tenemos la función mayor o igual, ¿cierto? Tenemos la función igual, y aquí en este igual sí le podemos colocar texto, o sea, si la letra es igual a F, como lo hicimos ahorita, o si es igual a M, también lo podemos desarrollar, ¿cierto? Y otra que es diferente, esta es diferente. Entonces, la prueba lógica siempre va a tener estos comparativos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar una nota acá de 3,5, voy a colocar 4, 5, 2, 2,5, 3,2, 1,8, ¿cierto? Entonces vamos a decir, para esta celda que voy a señalar, esta de acá, entonces si es mayor o igual a 3 aprueba, de lo contrario no aprueba. Entonces voy a colocarlo, ahora no lo voy a hacer con la ayuda, sino directo, con el teclado. Entonces igual, si abrimos paréntesis, nos está diciendo acá en negrilla, ¿cuál sería su prueba lógica? Te lo voy a decir, si esta celda es mayor o igual a 3, aquí está mi prueba lógica. Punto y coma, miren, aquí nos habla del separador, que yo sí quiero ir a la función valor si verdadero, tengo que digitar punto y coma, miren, ya la negrilla pasó enfrente. Pilas con algunos computadores, porque tenemos que validar muy bien si acá es punto y coma o en algunos computadores sale la coma, ¿cierto? Entonces, eso ya es por configuración. Entonces, ¿qué pasa si es verdadero? Entonces, estoy diciendo si esa celda es mayor o igual a 3, pues coloco a prueba. Recuerden que estoy dando un resultado cualitativo, luego, por lo tanto, tenemos que colocarlo entre comillas. Después, punto y coma, y pues, entre comillas, no aprueba. Y cerramos paréntesis. Y damos a aceptar. Entonces, 3.5 es mayor a 3, sí, aprueba. Podemos arrastrar la fórmula, ¿cierto? Y miren, todos los que son menores, vamos a colocar acá, por ejemplo, un 3.
aprueba. Si coloco un 2,99, pues obviamente no, aprueba. Si coloco un 3,1, pues aprueba, ¿cierto? Entonces, eso es lo que corresponde a una prueba lógica. ¿Podemos tener limitantes? Claro que sí, pero Excel no las va a solucionar. Por ejemplo, devolvámonos aquí al ejercicio si la letra F es femenino o de lo contrario masculino. Si se dan cuenta, nosotros colocamos M o colocamos F. Pero ¿qué pasa si coloco una letra como la S? ¿Cierto? Nos va a imprimir masculino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijimos a Excel. Nosotros, yo le doy doble clic, nosotros dijimos, si A6 en este caso es igual a F, pero S es lo que está en el contenido, entonces S es igual a F, no, entonces nos sale al masculino, ¿cierto? Y tenemos que evitar o tratar de evitar esos errores adicionales. Pero ¿cuál es el problema? Y es que la prueba lógica solo nos hace algo si es verdadero, algo si es falso. O sea, si en este caso es M o no es M, o es F o no es F. O por ejemplo acá nos dice, si la nota es mayor o igual a 3, algo si es verdadero, algo si es falso. Pero el problema, estimados compañeros, es que si por ejemplo yo coloco aquí un número negativo, digamos -3, pues nos dice no aprueba, pero es que -3 no es un resultado. Si nos vamos a los exámenes, pues mínimo tiene que ser 0 y máximo tiene que ser 5 en la función de que la nota está en un rango de 0 a 5. Es más, si digito 6, nos dice que aprueba. Y ese puede ser un error que nosotros podemos tener. Pero Excel nos ayuda a decirle, bueno, tenemos ese problema, pero le tenemos la solución. Ya es donde nosotros vamos a colocar algo que se llama una función si y anidados, ¿cierto? Entonces voy a agrandar este cuento. Aquí tengo la nota y este va a ser mi dato de entrada. Acá lo voy a colocar. Y voy a colocar las condiciones con las que nos va a ayudar a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si colocamos un número negativo, ¿cierto? Pues que nos salga un error de digitación. Entonces digamos que nos salga error, ¿cierto? Es decir, un número menor a 0. Lo voy a colocar de una vez. Que nos salga error. Que si la nota está entre 0, vamos a colocar mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, y menor a 2,5, voy a colocarlo acá, aquí lo voy a haber pegado, fue acá está mi condición, vamos a colocarle que reprueba, es decir, no pasa, ya de una vez no pasa. Que si es mayor o igual a 2,5 y menor a 3, le vamos a dar la oportunidad de que habilita. Que si la nota es mayor o igual a 3 y menor o igual a 5, pues aprueba. Y pues si es mayor a 5, pues que nos imprima un error de digitación o un error nada más. Un error nada más. Entonces miren que aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Pero estas no las podemos colocar, es decir, con un solo sí no lo podemos hacer.
Pilas que tienen un orden, los números negativos, los que están entre 0 y 2,5, los que están entre 2,5 y menor a 3, los que están entre 3 y 5 y los mayores a 5. Y pues la idea es irlos eliminando en su prueba lógica. Entonces, aquí hay un consejo, y es que si nosotros vamos a tener para este caso 5 condiciones, tenemos que armar 4 sís. Una para este caso, una para este caso, una tercera acá, una cuarta acá, y ya por ende, la última no hay necesidad, porque ya cuando elimine todos estos casos, ya no hay necesidad de armar un condicional para esto. Entonces vamos a desarrollar muy rápido y muy sencillo. Recuerden que aquí mi celda amarilla, es decir, la celda A5 es mi dato de entrada, y acá lo que voy a pintar como en un color verdecito va a ser mi elemento de salida. Es decir, que dependiendo de acá, pues me nos va a salir estos elementos. Entonces, vuelvo y reitero, tengo 5 condiciones o tenemos 5 condiciones y pues tenemos que explorar la manera de desarrollarlo, y al tener 5 condiciones tenemos que armar 4 sís. Entonces empezamos así, y aquí es donde empezamos con las funciones si y anidados. Entonces, igual si abrimos paréntesis y empezamos con la primera condición. Esto es de mucha lógica, no podemos hacerlos aleatoriamente, tenemos que tener un orden, y aquí ya lo tenemos. Entonces empezamos, si esta celda es menor a 0, ¿cierto? Esa es la primera lógica. ¿Qué pasa si es verdadero? Pues que sea un error. Entonces, entre comillas, error, punto y coma. ¿Qué pasa si es falso? Entonces, en el falso vamos a aplicar la segunda condicional. Entonces vamos a decir, si abrimos paréntesis, ¿cierto? Si esta celda dice es menor a 2.5. Ahora, ¿qué es importante? Quito esto. Nos dice que sea mayor o igual a 0 y menor a 2.5. Pero miren lo que le estamos diciendo a Excel. Ya evaluamos todos los menores que 0. Es decir, que ya solo nos queda el rango que le vamos a colocar. Es decir, aquí es bueno colocarle menor a 2,5. Vuelvo y reitero. Si yo le estoy diciendo acá que A5 es menor que 0, si es verdadero nos imprime el error. De lo contrario, ¿qué pasa? Ya sabemos que si es falsa, estamos diciendo que no es menor que 0, sino mayor o igual a 0. O sea, el opuesto. Y aquí estamos colocando el otro límite. Que si A5 sea menor a 2.5, entonces vamos a digitar punto y coma. ¿Qué pasa si es verdadero? Reprueba. Reprueba. Uy, pero entre comillas. Punto y coma. Perdón, comillas. Reprueba. Cierro comillas. ¿Qué pasa si es falso? Entonces nos vamos. Miren, el computador ya eliminó todos los números negativos y ya eliminó todos los menores a 2,5. Ahora vamos a colocar los que sean menores que 3, ¿cierto? Entonces, si, miren, tercera condición, si esta celda es menor a 3, punto y coma, entonces, entre comillas, habilita punto y coma. Ya eliminamos del 3 para abajo. Ahora del 5. Entonces, cuarto sí, miren, ya lo tenemos. Ya casi. Si esa celda es menor o igual que 5, punto y coma, pues aprueba. De lo contrario, ya no hay necesidad más. ¿Por qué? Porque acá, vuelvo y repito, eliminamos todos los negativos, todos los menores que 0. Luego, por lo tanto, acá están todos los menores que 2.5. Pero ya eliminados el 0, entonces aquí ya está el rango entre mayores e iguales a 0 y menores a 2.5. Acá ya eliminamos todos los que están en el rango de 2.5 y 3. Y acá están todos los que están en el rango
de 3 mayores o iguales a 3 y menores o iguales a 5. Luego, por lo tanto, ¿qué números quedan? Pues los mayores a 5. ¿Y cuáles son los mayores a 5? Que nos tiene que salir un error. Y pongan mucha atención, solo abrimos paréntesis y si nos damos cuenta que abrimos 1, 2, 3, 4 paréntesis, por lo tanto tenemos que cerrar 4. 1, 2, 3, 4. Igualmente, si se dan cuenta, los colorcitos nos ayudan. Digitamos Enter. Reprueba porque no hay nada. Lo está asumiendo como algo que no está. Vamos a colocar un número negativo, menos 1. Error. Perfecto. 1. Reprueba. Listo. 0. Reprueba. 2,2. Reprueba. 2,5. Habilita, porque aquí en el habilita colocamos, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un error. Bueno, sí, pero no, está bien. Los menores de 2,5 reprueban y los que están entre 2,5 y 3 habilitan. Entonces 2,5, por ejemplo, 2,9 debe habilitar. Si ya es 3, aprueba. 3,5 aprueba, 4 aprueba, 5 aprueba y 5,1 ya empezamos con los mayores, pues nos va a salir error. Entonces es importante que tengan presente que podemos dentro de un sí, dentro de un condicional, colocar más condicionales. Y pues nos pueden salir muchos ejercicios, pero siempre voy a aconsejar que hagan primero la fase de planeación, que es el análisis de los elementos, y ya después la tabulación o la forma. ¿Listo, compañeros? Ya en la próxima sesión vamos a colocar o habilitar un video que corresponde a estas funciones sí anidadas, pero adicionándole una función y una función o. Es decir, no simplemente que sea mayor, menor o igual, sino que también cumplan varias condiciones. Es decir, que cumplan o varias condiciones o que cumplan todas las condiciones que nosotros describamos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan feliz tarde.